con la premura de tomar los puntos que estaban en el examen en su primera área. Y vamos a ver primero pues las generalidades del examen físico. Bien. Cuando observamos a un paciente, antes de que le veamos si está deshidratado o consciente, pues lo observamos primero en forma general, así como cuando en la revisión por sistemas, antes de preguntarle, aquí ya vamos a observar el paciente, ya son nuestros sentidos, lo que vamos a ver, lo que vamos a ocultar, lo que vamos a palpar, lo que nos duela, lo que percibamos ya por nuestros 5 sentidos. Estos son los signos físicos. Entramos a la parte de signos físicos, que es lo más difícil en el estudio de semiología, porque ahí sí ya no es lo que nos diga el paciente, obviamente que interpretaba el paciente, uno sabe que es más difícil. Entre los signos que podamos nosotros encontrar del paciente, o aquello de que hayamos podido hablar bien con el paciente, lo hayamos podido interpretar. Fíjense que nada más cuando hacemos ese pequeño ejercicio que los llevo a la clínica, los que ya han ido conmigo en ginecología, y dice uno, ¿cómo pongo acá? ¿Qué escribo? Pues ella me dijo tal, pues el paciente me dijo, pero ¿cómo los organizo? ¿Cómo los menciono? Eso no es fácil. Para eso se necesita de toda una experiencia, no se preocupen, poco a poco, a raíz de su ciclo médico quirúrgico la irán teniendo, pero sí aprovechen hacerme las historias inclusive con pacientes que sean complicaditos. De hecho, los de medicina interna no es que sean muy fáciles. Son personas que son de edad, que no se aguantan que ustedes sean jóvenes, entonces no los van a aplicar por nada, sino mejor ustedes sí pierden todo contacto con ellos. Entonces, trátenlos con todo cariño, con paciencia, cuando quieran hablar, pues déjenos hablar un ratico, pero también ustedes bien, ay, entonces tal cosa, entonces venga, le vuelvo a preguntar, porque es que ellos se empiezan a charlar con ustedes y a contarles que es que sus nietos y que sus hijos y ustedes lo que tienen que saber son los síntomas, cómo están ubicados. Entonces, eso es muy importante. Y antes de que se me olvide, esperen, yo aquí anoto las respuestas que dimos. Ahorita me acordé de las respuestas. Entonces, recuerden que en el sistema o sistemas comprometidos va o colágeno o articular, ¿o qué más dijimos? No más, ¿no? Articular, colágeno. Listo. Y que en el diagnóstico dijimos lupus, colagenosis o artritis. Y lo mismo en la diarrea, diarrea disentérica. ¿Ahorita al final? No vayan a revisar. Enfermedad mixta del colágeno. Listo, ya está perfecto para calificar eso. Bien. Bien. Ahí entonces lo que aparece en la diapositiva es, bueno, la primera frase, ¿no? Que ya de hecho la veamos. Esa frase cuando uno la escribe es que ya examinó del paciente. Uno no puede escribir esa frase apenas ve uno el paciente, porque uno no le ha tomado atención. Y si hay un paciente que dice que tiene mucha sed, ustedes no saben qué grado tiene de deshidratación. Algún grado sí tiene, porque está con sed, pero no sabemos si está hipotenso, si está taquicárdico, si está olivúrico. No hemos podido determinar. El consciente, pues nos toca verificar muy bien a ver si nos responde o no al llamado, que nos toca tocar al paciente. No solo con verlo, un paciente inconsciente puede estar en coma superficial, en coma profundo o escrupuloso, cuando lo veamos, o solo somnoliento. Entonces, hasta que ahí si no lo movamos, no lo toquemos, no le produzcamos efecto de dolor, todavía, solo con verlo no podemos decir si está inconsciente, ya de hecho. Nos toca tocar el paciente para ver si responde o no al dolor, para ver si por lo menos abre los ojos cuando lo llamamos, que es el estado escrupuloso. Todavía hay apertura ocular. No nos responde, pero todavía hay apertura ocular, ¿cierto? Tenemos que poner un termómetro para decir que está febril, o al menos tocarlo para decir que está febril. O sea, ya hemos examinado al paciente cuando colocamos esa frase. Entonces, esa frase que va al inicio del examen físico, o sea, cuarto punto, examen físico, paciente consciente hidratado a febril, en tales condiciones generales
ya es porque fuimos, examinamos al paciente y nos sentamos y vamos a escribir el examen físico. Entonces, esa frase lleva mucho, y lleva mucho de la vitalidad del paciente. El que esté deshidratado o chocolado, ya me pone en alerta de que, mucho, si yo ya encuentro que está choqueado, obviamente yo, mientras que lo estoy auscultando, mientras que estoy ya le estoy diciendo a ese traiga, póngale ya, cógenle 2 venas, empiecen el lactato por acá, empiecen otra dextrosa por acá, coloquen sonda vesical, coloquen un catéter central, todo eso ya lo estoy haciendo. Si veo un paciente que apenas le tomé, que está inconsciente, que está todo seco, le tomé la tensión y no le encuentro tensión, ya ahora esperas un corazón por allá que ya ni siquiera está taquicárdico, ya está con 30 de frecuencia cardíaca, ese ya está entrando al paro. Entonces ese ya, si yo veo que es porque está sangrando, porque está muy, pues viene de un trauma severo, pues yo al lado del examen, antes de sentarme a escribir, inclusive ya le estoy poniendo líquidos al paciente, sonda vesical, tómenle un electro, apenas, uno siempre hace eso en urgencias, apenas uno canaliza la vena para poner líquidos y una vez toma muestras. Entonces, hemoclasifica al paciente, le pide un cuadro hemático, una glicemia. Estos son como los test así urgentes, ¿no? Hemoclasificarlo, porque si está sangrando, pues va a haber un grupo de sangre, un cuadro hemático para saber pues, qué tan anémico está mi paciente, y la glicemia, porque es que manejar un diabético a uno que no lo es, pues es muy diferente con una creatinina para saber la función renal. Eso es como los primeros exámenes que uno pide así, cuando apenas canaliza vena de una vez, pues toma unos tubitos de laboratorio para enviar al laboratorio. Pero esto yo lo he hecho mirando, tocando y examinando al paciente. Entonces esa primera frase, pues nos dice mucho. Obviamente cuando ustedes están en el servicio de medicina interna, esa primera frase también manda evolución. Entonces, ustedes ya más o menos han tenido contacto con el paciente, pues ya les queda más fácil dar el estado general del paciente. Y recuerden que el buenas, malas, aceptables, inadecuadas, pésimas condiciones, no depende de lo querido de mi paciente, sino médicamente yo cómo lo veo, yo como médico cómo lo veo, no lo querido que él sea. Es que está todo disneico, está ahogado todo, en buenas condiciones generales, ay, ese paciente iba todo lindo, se contestaba todo lo más bien. No, ahí sí como yo objetivamente y médicamente veo a mi paciente. Y ya de hecho está perfecto, pero tiene que ser, eso ya le digo que están aceptables condiciones porque yo no sé qué tan deshidratado puede estar. Aceptable. Un paciente que llegue a consulta, o sobre todo que llegue a urgencias, pues en buenas es muy raro que esté. O un paciente que todavía esté hospitalizado, pues para darle el término de buenas condiciones, será el día que yo le vaya a dar de alta. Será ya el día que yo... Inclusive aún se van con aceptables porque si es un paciente postquirúrgico, todavía está con dolor. Ese dolor hace que yo le baje de buenas a aceptables. Aceptables pues o bueno, uno también dice es muy aceptables condiciones, o sea, que ya está muy, pues ya casi que bien, ¿cierto? Hay términos que uno es así cualitativamente utiliza para decir cómo está el paciente. ¿Qué? Pero además, después de esa frase, si yo veo algo importante de rescatar, antes de colocar todo el resto del examen físico, yo lo rescato. Paciente consciente, deshidratado grado 2, afebril, en regulares condiciones generales, disneico, pálido, ictérico. O sea, si ya hay algo como general, eso es lo de fases específicas. Si yo veo algo como grande, como que quiero advertir desde el inicio del examen físico, lo puedo colocar ahí como fases específicas. Entonces van disneico, cianótico, con fases hipertiroideas, con fases hipotiroideas, con fases renal, ¿cierto? Porque ya veo, después trae una clase con fases de varias cosas que yo les digo, a ver, ¿qué cara tiene? Pero después de que veamos todos los signos por sistemas de esto para que ustedes ya, sabiendo los signos, al verle la cara a un paciente, ya ustedes, uy, ese paciente es renal, uy, ese paciente es hipotiroideo, ese paciente tiene una falla cardíaca, ese paciente debe tener un enfoque. Yo a veces en la clínica, cuando voy con ustedes en el recorrido de la parte ambulatoria, les digo, vean ese paciente. Y a les he dicho, miren la cara de ese paciente, miren la cara de ese, miren
yendo allá, porque ya hay pacientes que tienen caras que uno dice, este es el, ¿cierto? Entonces, ese es el ojo clínico que pues ustedes agudizarán apenas empiecen su ciclo médico clínico. Pero ya van con el componente teórico de la tecnología. Por eso tienen que estudiar, no pueden llegar allá a medicina interna sin haber repasado semiología. Y aquí en semiología tienen que estudiar semiología. Ayer escuché que ese examen era 5, pero para la doctora Carvajal no. Ese era un examen de 5 para ustedes. Para ustedes que habían estudiado con juicio. Para ustedes. No, está hecho que en general era 5. No. Sí. 5 para mí, no, porque hice el examen con lo que me acordé que les había dicho en clase, con lo que les insistí, con lo que les pedí que estudiaran. Les voy a recordar la página de relación médico-paciente, las páginas de coma del libro del doctor Hugo Piñero, las páginas de cefalea del doctor Hugo Piñero. Sí, la cefalea se me la leí derecha al revés y coma. Lo que sabía que iba a preguntar eso. Yo como así. ¿Sabes qué leía el derecha al revés y vómito? Sí. No. O sea, ¿cómo lo leí? No, yo no. O sea, que fue otra cosa que sí. Vamos a ver, después se llevan una sorpresa. Vamos a ver. Bien, entonces partes específicas es si hay algo importante para rescatar en el paciente. Listo, que ya diga, necesito decir ya que está histérico, que está muy pálido, que está cianótico, que está muy ácido, o sea, con mucho dolor, que está en posición fetal, que está, es decir, algo que yo quiera como anotar, algo importante en esa fase del paciente, en su posición o algo, ahí lo vamos a decir. Después de esa frase, ahí sí tomaremos los signos vitales, ¿cierto? Que ahorita vamos a verlos cada uno, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso, la respiratoria, la temperatura. Debemos pesar y tallar el paciente. Imagínense todos nosotros los médicos cómo nos sirve saber el peso y la talla. Para saber cuánto orina y si orina bien o no mi paciente, que yo necesito controlarlo horariamente, yo más o menos tengo que saber su peso. Por eso ustedes me dirán, ¿y cómo pesamos ese paciente que venía a urgencias? Sí, que llegó inconsciente, ¿cómo lo pesamos? Uno de ver y ver pacientes, al ver el paciente ya por lo menos puede considerar que está en 50, 60, 70 kilos. Eso es de ver y ver pacientes. Lo ideal obviamente es pesarlos, pero obviamente en urgencias un paciente inconsciente no lo podemos pesar. Entonces, más o menos viendo su contextura, o sabiendo cuánto mide y cuánta grasa tiene, podemos dar el peso aproximado. Medirlo sí lo podemos medir, porque medimos pasamos un metro, uno sabe cuánto miden las camillas, o por lo menos ustedes tienen que saber cuando tienen un servicio de urgencias cuánto miden sus camillas. Y cuando midan una camilla, pongan al paciente en la cabeza bien encontrarse más o menos y midan lo que le sobra a la camilla y saben cuánto mide su paciente. Entonces hay formas de ingeniársela para que sabiendo cuánto mide, qué edad tiene su paciente y qué tan gordito está, ¿cierto? Que tanta grasa, pues ya uno más o menos puede dar un peso. ¿Listo? La condición nutricional. A veces uno en la frase coloca caquético. ¿Se acuerdan que lo vimos? Caquético, demasiado, pues emaciación, ¿no? No demasiado flaco, sí, demasiado. Demasiado flaco. El término cuando está antes de caquético, o desnutrido, o obeso, con sobrepeso, ¿cierto? También la condición nutricional de ver y ver pacientes, poco a poco vamos estableciendo cómo podemos denominar ese estado nutricional, que es importantísimo. Un paciente que llegue a urgencias y que ya tenga signos de nutrición previa, por ejemplo, si nos traen un indigente, ¿no? Pues una persona de la calle, que lo hayan atropellado, porque a veces ustedes lo trae la policía, pues uno sabe que esa condición nutricional para el trauma y si toca operarle, las heridas y todo va a ser un complique. Se va a infectar, las heridas no van a sanar prontamente, bueno, etcétera, etcétera. Después talla. El tipo constitucional, bueno, aquí hay unos términos que pues son obviamente un poquito más de componente nutricional, pero pues hay que verlos y lo ven en una historia clínica que ustedes no queden perdidos. El tipo constitucional es si es normolíneo, brevilíneo, longilíneo. Recuerden que nosotros pues más o menos nuestro tronco tiene la misma medida de nuestros brazos o de nuestros miembros inferiores, o sea,
ya somos simétricos. Eso no lo notamos hacia simple vista, pero ya uno ve cuando una persona dice, ve ese tronco como tan largo, o ve esas piernas tan cortitas para esa persona. O sea, uno ya eso lo denota. La mayoría somos normilíneos, ¿cierto? Inclusive hay personas muy de bajita estatura, pero que mantienen su simetría. Esos no son enanos. En cambio, los enanos sí son los de tronco muy grande para sus extremidades, por ejemplo. Pero hay personas que son bajitas, tienen unos 30, unos 40, pero todavía son normilíneos. Entonces esos normilíneos, pues obviamente no son asimétricos y no tienen, digamos, problema en el tipo constitucional. El tipo somático, pues va muy ligado a la parte nutricional, si está delgado, si es obeso, si es normosómico, o si está caquético, o si está muy delgado, o si está emaciado, ¿cierto? Y el estado nutricional, pues excelente, bueno, regular, malo, emaciación o caquético, ¿cierto? Todo eso no es que necesariamente tengamos que colocarlo, todo eso es lo que de pronto vamos allá, después de paciente, consciente, hidratado, febril, en tales condiciones generales, que queramos decir algo de eso porque nos llame la atención importante para anotarlo: desnutrido, muy delgado, obeso, caquético, histérico, pálido, cianótico, ¿sí? Todos estos son elementos que no es que necesariamente los tengamos que completar todos, pero sí, cuando vean algo que se pasa de lo normal, pues hay que describirlo. Siempre que vean algo anormal en el paciente, desde su constitución general, hay que colocarlo al lado de la frase: paciente consciente, hidratado, febril, en buenas funciones generales, con tales signos vitales. Es colocar algo de eso. Emaciación, ¿te acuerdas que decíamos que era demasiado flaco? Que decíamos demasiado flaco. Emaciación es antes de caquético. El caquético ya tiene, mejor dicho, se le ven los huesos a través de la piel, esas fotografías que muestran de anorexia nerviosa. Pero previos, antes cuando todavía tiene un poquito de tejido subcutáneo, sería la emaciación. Entonces, por eso les decíamos que demasiado flaco. Ese es el término de emaciación. Pero emaciación es con C, en cambio demasiado es con S, ¿no? Demasiado es con S. Bueno, lo mismo hay que observar la posición en el lecho del paciente. No solo en el lecho, ¿no? Cuando llega a urgencias o cuando entra por la puerta de mi consultorio, ¿cómo lo veo? ¿Está caminando bien? ¿Está activo? ¿Llegó en silla de ruedas? ¿O llegó doblado? ¿Llegó con dolor? Todo eso nos toca observarlo, porque ya desde ahí hay cosas que por diagnóstico uno dice, si llega así doblado, dice, o tiene una bronquitis o tiene una apendicitis o una pancreatitis. Es que hay cosas, eso no lo ven, sino que, porque eso todo es de su experiencia de ciclo médico quirúrgico. Pero van a ver poquito a poco que alguna posición especial les va a decir a ustedes, eso puede ser esto, no es que necesariamente, pero ya los empieza a ubicar desde cómo camina el paciente, cómo luce su aspecto, qué cara tiene, está con dolor, no está con dolor, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por eso ustedes la capacidad dinámica, la expresión, ¿cierto? Todo eso que ustedes trabajaron en neurolingüística, en su tercer semestre, que iban al ancianato, claro que solamente pues una sola práctica, hicieron su trabajo con una abuelita, un abuelito, pero de todas maneras, eso es lo que les hizo decir, o sea, esa experiencia, aunque muy poquita, ¿cierto? Que antes no la teníamos en medicina aquí en la Costa, qué maravilla que ustedes ya por lo menos conocen ese término, neurolingüística. Uy, eso ya es de nuestra escuela de medicina, de nuestra reforma, que ya los puso ustedes a lugar con todas las otras facultades de nuestro país, ¿cierto? Y vamos con la acreditación. ¿Sí saben que ya entregamos los papeles para acreditación? Les contaré. Bueno, listo. Ya entregamos, es decir, la acreditación, que ya es el proceso para el máximo de calidad de cualquier facultad, de cualquier disciplina, ¿cierto? Nosotros tenemos registro calificado, que es la que pues nos permite funcionar. La acreditación ya es un proceso voluntario. Si usted se siente capaz de demostrar que tiene niveles de excelencia, pida acreditación, solicite acreditación. Ahora, al solicitarla, la pueden dar o la pueden dejar. Pero eso es un proceso voluntario. O sea, ya nos sentimos de patitas en decir, somos una facultad excelente en educación de medicina. ¿Listo?
año pasado con una visita de unos padres que nos vinieron, nos dijeron que más no hacían las funciones, les faltaba esto, El año pasado trabajamos en esas condiciones y ya entregamos en el CNA, en el Consejo Nacional de Acreditación, los libros, porque esos no son papeles, esos salen todos unos libros, hay 3 libros, de todo el proceso que demuestra nuestra excelente calidad. O sea que esperamos estar por ahí en abril. Eso les dirán a ustedes cuando, porque pues obviamente tienen los sí, sí, obviamente toca ir repasando, eso ustedes lo tienen en la página, pero pues cuando ya nos digan los pares, les anunciamos visita para tal mes, ellos anuncian visita como unos 20 días antes, entonces empieza aquí el gran movimiento de que todos nos sacamos la visión, la no sé qué. Por eso es que hay ¿va a salir en el preparatorio? En el piso, por esos pasitos que dicen Sergio se contagió, no sé qué, todos, porque todos somos la acreditación, pues para que todos estemos yo me estaba preocupando, digamos, sí. atentos a todo ese proceso, pero son ustedes los que van a demostrar esa excelente calidad. Bien, entonces, ¿por qué hablamos de acreditación? Bueno, ustedes son excelentes, sí. Bueno, entonces, esa parte de neurolingüística, la reforma, todo, ya me dije, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cada vez que vean un paciente, inclusive antes de hablar con él, observenlo un poquito, perciban, solo con mirarlo, cómo lo aprecian, inclusive antes de hablar. Cuando ya algo verbalmente les diga buenos días, que le responda sí doctor, lo que le responda, sigan viendo todo el contexto, para que empiecen a agudizar ojo clínico. Cada vez que puedan estar ante pacientes, en la comunidad, en las electivas, cuando los llevemos a Chía, en todos lados donde vean, es más, cuando vean gente por la calle, miren la expresión de la gente, eso les agudiza su capacidad neurolingüística. Y obviamente se agudiza mucho más cuando ustedes, ese vino bravo. Eso uno sabe cuando uno lo percibe, cuando alguien viene bravo, cuando alguien viene enfermo, cuando alguien viene, digamos, triste o deprimido, eso se percibe. Entonces, mantengan eso. Para volver a decir, paciente consciente, hidratado, a febril, en buenas, malas, regulares funciones, con tales signos vitales. Recuerden que en esa frase, si algo rescatamos de lo general del paciente, ahí lo describimos. Bien. Entonces, vamos a darle unos minutos de descanso y empezamos con tercera serie. Pues parto al otro día cuando se vayan a levantar para bañarse. Porque acostaditas, tensión perfecta. Pero de pronto al levantarse, si pueden hacer ortostatismo, que es disminuir tensión arterial con síntomas, más que las cifras. Hay mujeres que inclusive posparto, ¿cierto? Están en 120 y 80, se levantan, les tomó una tensionismo, si acaso 110-70. Tampoco es que hayan bajado esas cifras tan rotundamente como dice la diapositiva. Pero si hay síntomas, hay ortostatismo. Entonces hay que verificar si realmente la paciente tiene un cuadro hepático que le permita salir del hospital. Si alguien les hace ortostatismo y saben que tienen pérdidas recientes de sangre, aunque creyeron que ya estaban compensados y acostaditos estaban bien, pues tómenle un cuadro hemático. A lo mejor el hematocrito hemoglobina no esté lo suficientemente bien para permitirle darle de alta. Pero si hace ortostatismo y el hematocrito hemoglobina está en niveles inferiores tolerables, pues uno las manda a la casa, y tenemos con mucho cuidado que los primeros 15 días pues estén recostaditas, que cuando se ponga de pie se levante despacio, etcétera, etcétera. Que coman mucho hierro. Entonces, la pajarilla, la carne, el hígado, la carne roja, todas las verduras que son el brócoli, las acelgas, la espinaca, todo lo que se pone negro, la manzana, el plátano, todo eso tiene hierro. Entonces, pues hay que indicar y obviamente dar suplencia vitamínica de hierro. Eso es el ortostatismo. De una vez hablemos aquí de un término que muchos me dicen aquí que mi mamá es hipotensa. Yo les digo, ¿por qué? Porque realmente la hipotensión solo se diagnostica cuando hay síntomas. Generalmente
el sexo femenino tiene tensiones bajas. O sea, si nos tomamos, muchas de mis niñas se toman la tensión, tienen 90-60, 80-50. Y no hay problema. Sabemos que la tensión arterial promedio normal para jóvenes, adultos y adultos mayores es de 120-80, ¿no? Eso sí ya por fisiología lo sabemos. Pero hay personas que tienen 80-50. Ahorita podemos tomar tensiones arteriales y muchas de mis niñas están con 80-50. Si usted no está mareada, no está débil, no se ve pálida, se siente perfecta, eso no es hipotensión. Eso no es hipotensión. Pero, en cambio, si le tomamos 80-50 y es que se está como mareando, se le fueron las luces y está, eso sí es hipotensión. Entonces, para hablar de hipotensión arterial, ¿cierto? Porque hipotensión es que no conocemos previamente la tensión ajustada, no sabemos. Pero si tomamos la tensión arterial y nos da menos de lo normal, es en una persona que en ese momento tenga síntomas. Entonces, es que mi mamá es hipotensa. ¿De verdad? ¿Por qué? No siempre que va al médico tiene 850, pues 80-50. No. Pero yo, ¿y cómo es tu mamá? Ay, no, bien, ya, se marea. No, siempre está perfecto. Entonces ya no es hipotensa. Esa es una tensión arterial normal, porque esa la mantiene de pie. La tensión arterial que nos mantenga de pie, así sea abajo, porque ahí podemos estar hipertensos, no, pero la que es de abajo, por debajo, 120-80, que nos mantenga de pie, nos permita jugar, nos permita correr, nos permita hacer todo lo normal que hacemos en nuestra vida, entonces no somos hipotensos. ¿Listo? Y una vez ya quitemos eso, porque a veces los auxiliares de enfermería también dicen, ese paciente está hipotenso, ¿por qué? 850, ¿pero qué está? No está perfecto, se paró, entonces no está hipotenso. Entonces recuerden que es el que tiene síntomas, ¿no? El que tiene síntomas. Sí. Objetivo, y ya vimos cuál es la hipotensión verdadera, ¿no? Ya hablamos de una vez cuál es la hipotensión verdadera. Otro término que nos viene de toma de tensión arterial, que es la tensión arterial diferente en miembros. Normalmente, por gravedad, esto es biofísica, por gravedad, en los miembros superiores, la tensión arterial puede estar igual que en los miembros inferiores, o a veces en miembros inferiores tenemos un poquito más alta la tensión arterial que en miembros superiores. A veces la tenemos un poquito más alta. Eso puede ser normal. Pero, en cambio, si en los miembros superiores tenemos cifras mayores a 10 o 15 milímetros de mercurio por encima de miembros inferiores, y estamos ante uno de estos problemas que están en esa diapositiva. Una coartación de aorta, una estenosis de arteria subclavia o una estenosis de arteria axilar. Cuando la tensión arterial está por encima de los rangos normales con respecto a los inferiores. Ahí sí es el mismo paciente. ¿Listo? Cuando tengan un paciente que tiene un soplo cardíaco, entonces tómense el trabajo de tomar la tensión arterial en el brazo derecho y tómensela en el cuello del pie, que los tensiómetros nos dan para bordear el cuello del pie y con la arteria pedia. Eso todo se lo vemos cuando aprendamos dónde se palpan los pulsos periféricos, porque nunca yo creo que ustedes han visto que toman la tensión arterial en una pierna, en un miembro inferior, nunca, pero nosotros los médicos sí lo hacemos. Los médicos sí lo hacemos. Cuando tenemos un paciente con un soplo cardíaco, tomamos tensión arterial en el miembro superior derecho y en el miembro inferior derecho. Y si está más alto en el miembro superior derecho, mayor a 10 o 15 milímetros de mercurio, acompañados de un paciente que tiene soplo, pues podemos decir que el paciente tiene una coartación de aorta, o tiene una obstrucción de la subclavia o de la arteria axilar. Y puede que las tensiones estén normales. O sea, tengan miembros superiores 110-70 y el miembro superior 120-80. O sea, las tensiones no están anormales. Por eso es que les digo, vamos a aprender a tomar la tensión como médicos y a saberla interpretar como médicos. Porque un paciente que tenga 120-80, 110-70, pues están en cifras normales. Nadie se va a preocupar por ese paciente. Pero usted que es médico, auscultó un soplo cardíaco, pues tómese el cuidado de tomar esa tensión a este paciente, no solo tensión arterial del miembro superior derecho, sino además
el miembro inferior, para ver si de pronto descubre, sin hacerle un ecocardiograma, que tiene una coartación de la aorta. ¿Sí ven? Entonces la tensión arterial no solamente nos sirve para saber si está alta, bajita o normal, ¿cierto? La coartación aórtica es una cardiopatía congénita. No les doy más información, es una alteración de la válvula aórtica, ¿cierto? No, al revés, está aumentada en el brazo. Por encima de Claro, si tiene una arteria dañada, aumenta la y es presión. una de las cardiopatías Por eso dice superior, el miembro superior. Exacto. niños o jóvenes con soplo cardíaco, ¿cierto? Porque eso te da un soplo, eso te da un soplo sistólico. Pero ese niño que tiene soplo sistólico, como vamos a ver, después usamos los cardíacos, ahí sí se habla un poquito más, cuando es un soplo que es fisiológico, cuando es un soplo que es, digamos, secundario a no patología cardíaca, una de esas es coartación de la aorta. Es una valvulopatía congénita. Hacer parte de las cardiopatías congénitas, la coartación de la aorta. Bien. Diferencia también entre tensión arterial en toma de tensión arterial de miembros superiores e inferiores, ¿cierto? Cuando en miembros inferiores, aquí viene lo contrario, está por encima de los miembros superiores en más de 20 milímetros de mercurio, más de 20 milímetros de mercurio, entonces aquí estamos hablando de lo contrario. La diapositiva pasada era lo contrario, miembros superiores por encima. Aquí, miembros inferiores por encima de la tensión arterial. En la diapositiva pasada coloqué lo que eso es jóvenes. Muy buena pregunta, que es eso de coartación de la aorta, porque ustedes no han visto notología. Eso generalmente es una cardiopatía congénita, es una patología que van a ver en niños y jóvenes, o sea, niños y adolescentes, más. Pero cuando en un adulto mayor, ahí sí, eso es un adulto mayor, ¿cierto? Que tenga otras cosas que después les voy a mencionar. Entonces se dice, voy a tomarle a este adulto mayor tensión arterial en el miembro superior derecho y tensión arterial en el miembro inferior derecho. Y de que el miembro superior es más alta, la tensión arterial, eso es un signo que hasta tiene el nombre propio, el signo de Hill, que es de insuficiencia aórtica. Que es de insuficiencia aórtica. Vamos a ver muchos signos de insuficiencia aórtica. Y insuficiencia aórtica es una patología súper frecuente en casi todos los adultos mayores. Porque ¿qué es insuficiencia aórtica? Como es una aorta ya muy arteriosclerótica, muy engrosada, no flexible, pues como no tiene buena elasticidad, esa aorta se vuelve poco suficiente para sacar adecuadamente la sangre del corazón izquierdo. Entonces es una patología muy frecuente, esas sí van a ver y tienen una cantidad de signos que poco a poco les voy a ir. Uno de esos es el signo de Hill, que es aumento de tensión en miembros inferiores. En miembros inferiores, ahí sí que sea menor, ¿cierto? Porque es mayor en miembros superiores, entonces ya dijimos, en jóvenes, coartación de aorta. Y en viejos, que más bien sea más alta en miembros inferiores, entonces aterosclerosis, o sea, la insuficiencia aórtica. Signo de Hill, ¿listo? Entonces, es diferente, fíjense que todos nos toca saber qué edad tiene el paciente, en qué contexto está, porque lo que para unos puede ser normal, a otra edad puede ser totalmente anormal, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bien. Los signos, los ruidos de tensión arterial, y con esto vamos a terminar la clase de hoy, con los ruidos del corazón, ¿cierto? La tensión arterial no solamente tiene dos sonidos. Ustedes cuando empecemos a tomar tensión arterial, que eso será de ayer en 15, o sea, el próximo lunes les avisan que empiecen a comprar sus equipos, y pues ahí voy a llamar a Welchani, porque pues hay una charla que yo siempre les traigo de equipos médicos, para que sea una casa de ingenieros que nos diga cómo sabemos cuál es un equipo bueno o no. Uno es médico, uno no sabe de equipos médicos. Entonces la casa Welchani tiene una cosa que se llama escuela de medicina, una cosa así, escuela así, que pues ellos comparten con ustedes, pues sí, ofrecen
World Challenge tiene todos los equipos médicos, pero sobre todo ellos les enseñan a cómo detectar en los diferentes equipos cuál es un equipo bueno y cuál es un equipo malo. O sea, que es un buen tensiómetro, que es un buen oponento, que deben ustedes ver, porque pues, ustedes ven unos chinos que se llama en China, en San Andresito, y ven que tienen las condiciones que World Challenge les dicen, pues uno lo compra. A ver, pues, si vale un poquito menos, qué carajo. Pero toca, esa charla los orienta a ustedes, o digan, no, si se hace todos los que yo vi allá en San Andresito, ninguno cumple con las condiciones, pues hago el esfuerzo y compro un Lidman. Ya, a mí personalmente en endoscopios me gusta más el Lidman que el World Challenge. Me gusta más el Lidman, pero uno pues hay que le explica, pero World Challenge explica qué le debe ver uno a un endoscopio para que sea de buena calidad. Y es que todo eso lo tiene el Lidman. Todo eso lo tiene. Y ya tenemos estante de Lidman. Eso sí son carísimos, pero yo sé, ese es el regalo del niño Dios y pasan semiología. Díganle en su casa que les adelanten, hagan la cartica, niño Dios, deporte juicioso, pasen semiología, nosología. El preparatorio no les digo porque pues, el preparatorio también es un poco como fuerte, no sé, ese preparatorio no es por tampoco falta de estudio, a veces es por... Creo que 6 semestres estudiando. Exacto. Crear las cosas que el mismo preparatorio dice. Y hay personas que estudian mucho y mucho como preparatorio, que no es ni siquiera falta de estudio. Pero semiología, nosología y todo lo que sea casi es estudio. Ese sí. Entonces niño Dios, ¿cómo paso semiología y nosología? Entonces te pido que me regales un libro. Entonces dicen que por favor antes de que llegue diciembre, si pueden comprar un libro, es clásico. No necesitan el cardiólogo. ¿En cuánto está? 200 qué. Y les digo, eso que dice uno, como hasta ahora estoy empezando, voy a comprar uno baratico, ese es el peor error. Los que empezamos no tenemos el oído preparado para escuchar corazones y pulmones. Si no compramos un buen equipo, nunca vamos a acostumbrar el oído a escuchar bien. Entonces sí les digo, si pueden, hagan el esfuerzo y cómprense un Classic Lidman para su clínica. Eso sí, y excelente el tensiómetro de La décima no de compren experimentos de médicos. tensiómetros de estos automáticos. Eso sí tiene que ser de mercurio. Entonces, excelente de bolsa o el de Titus. El de Titus, ya para los que quieran comprar. Y equipo de órganos, pues los que quieran. O el Challenge yo tenía ese que era de pastica, que es muy bueno que solo tienen el oftalmoscopio y el otoscopio, que viene un estuchito solo con esos dos que es como el pastica, ese es bueno, ese sí sirve. Si alguien quiere hacer otorrino de una vez, si compres el equipo de World Challenge, órganos de las sentidos, que viene con la endoscopio, con todo. Bueno, entonces como ya me demoré mucho, entonces ahí dejamos. Hoy les mando el artículo, por favor, para el viernes leanse el de Colocó, leanse bien este artículo, para que me entiendan en la clase. ¿Listo? Entonces yo les mando el artículo.